Hola, hola, te doy la bienvenida al primer Congreso Virtual Escuela de Deconstrucción, un espacio para desaprender y replantearte las creencias impuestas por la sociedad. El tema de hoy es la importancia de las personas LGBT más en todas las profesiones. Y nuestra invitada es Nick T. Chávez. Ella es psicoterapeuta, consultora de recursos humanos, escritora y conferencista sobre temas LGBTIQ. Hola Nick T., bienvenida. Hola, muchas gracias Angie. Para mí es un gusto compartir el foro, poder estar aquí contigo, con la audiencia. Y pues bueno, es un tema de suma relevancia, la importancia de las personas LGBT en todas las profesiones. En mi experiencia de más de 10 años de trabajar como consultora, como empleada de diferentes empresas, pues me he encontrado con situaciones bien interesantes dentro de todo este tema de la comunidad LGBT. De hecho, pues bueno, surge la primera pregunta, ¿no? Una pregunta detonante dentro de todo este esquema es, ¿por qué tenemos que hablar de la inclusión de este sector de la población en los centros de trabajo? Yo te diría que inicialmente porque es una realidad que las personas LGBT pertenecemos a la sociedad y hay un sinfín de cantidad de personas lesbianas, gays, bisexuales, trans y de cualquiera de las categorías del acrónimo que buscan integrarse activamente en la sociedad. Hay datos que nos reflejan que hay mucha gente de la diversidad en las organizaciones, pero que ni siquiera son abiertamente gente que salió del closet, por decirlo de alguna forma, por miedo a que en el trabajo te rechacen, a que tengas represalias por parte de tus compañeros. Todo este tipo de situaciones que cotidianamente afectan a la gente de la diversidad. Y aquí es donde hablamos. Y ¿por qué hablar de inclusión de ustedes, de nosotros, personas de la diversidad? Pues porque cuando eres una persona cis heteronormada, pues no tienes estas dificultades, solo llegas, trabajas y puedes dedicarte a lo que tú quieras. Un dato muy peculiar es, por ejemplo, el de las personas trans. Y te hablo de las personas trans porque somos la disidencia más notable de todo el acrónimo y quienes generamos más prejuicios y paradigmas. Cuando hablamos de cada una de las letras del acrónimo, te vas a ir dando cuenta que hay diferentes tipos de visibilidad y de inclusión de estas personas en las organizaciones, en los centros de trabajo. Si tú eres una persona gay, hoy en día ya eres más aceptado dentro de la sociedad y puedes ver ejecutivos que abiertamente dicen, oye, yo soy gay y no pasa nada, siguen con su trabajo. Puedes ver deportistas que dicen, oye, yo soy gay y no pasa nada. Puedes ver incluso cantantes, actores que salen del closet y no pasa nada, o alguna que otra ruido y controversia en el medio, pero siguen con su trabajo y siguen en su vida. ¿Y qué pasa con todas las demás letras del acrónimo? De repente hay cierta invisibilidad de ello. Si tú dices que eres lesbiana, ups, ya te encuentras con varios paradigmas que van a ir mermando tu desempeño en las organizaciones. De entrada eres mujer y eres una mujer traidora porque no sigues el canon de que a las mujeres les gustan los hombres, sino entonces te gustan las mujeres. Entonces eres más rara que las mujeres y por eso no tienes membresía en este mundo ejecutivo, ¿no? No obstante, algunas mujeres de la diversidad han ido abriéndose espacios y van colocándose. Hablar de las personas bisexuales es un tema todavía tabú, déjate en los centros de trabajo, en la sociedad. Tú decir que eres alguien bisexual es como, estás confundido, es que no sabes lo que quieres, es que eso no existe, es solo una etapa, seguro eres gay o seguro eres lesbiana o seguro solo estás experimentando, cuando en realidad esto es solo una de las grandes dimensiones que hay dentro de la diversidad y abiertamente tú podrías decir soy bisexual y, cool, sigue trabajando, o sea, ni te pelan, no hay alguna relevancia para ello. Hablar de las personas trans es una aventura laboral porque la mayoría de las personas trans en América Latina no se dedican a la vida profesional en una labor formal, se dedican al negocio informal. Tú ubica a una mujer trans y la mayoría de ellas están en el sexo servicio o están como estilistas, maquillistas, todo el tema de imagen. Cuando tú preguntas en redes, a mí me toca con mi comunidad en LinkedIn, que es esta red Godín, donde mucha gente de los medios organizacionales opina, yo pregunto, oye, ¿cuántas mujeres trans ejecutivas conoces que no tengan su consultoría, que trabajen para un corporativo y que sean trans? Nadie, ¿no? El silencio. Es que todo el mundo ya quiere ser representado en la diversidad. Pues
Por eso, o sea, justamente cuando hablamos de representación e inclusión de las personas LGBT en los centros de trabajo, hablamos de ¿y dónde están? Es que no hay muchos trans, porque aparte te dicen muchos trans, ¿no? Es que no hay muchos trans. Buen dato. ¿Cuántas personas trans existen? Simplemente te puedo decir que, por ejemplo, aquí en México ni siquiera hay un censo que tenga claridad y contabilizado cuántas personas de la diversidad existen. Olvida tú de las personas trans. Se estima que entre el 1 y 3% de la población. Ya es un número bastante considerable, pero entonces de ahí volvemos al tema. ¿Y cuántas personas trans hay en las empresas? Para los hombres trans es un poco más transparente porque la transición no es tan visible, te cambia la voz, el tono muscular. Entonces, de repente, si un hombre trans no dice, oigan, soy una persona trans, puede seguir su vida y a menos que salga del closet abiertamente, pues, sucede algo, ¿no? En el caso de las personas queer, en el caso de las personas asexuales, en el caso de todas estas demás disidencias de la diversidad, ni se menciona, ¿no? Cuando hablamos incluso de las personas inter, te encuentras que la sociedad te dice, es que hay un binarismo muy marcado, recuerda tus clases de biología, solo hay hombres y mujeres, es el género que dice la biología. Y entonces salen miles de genetistas, biólogos que nos hablan de género y de cromosomas, cuando verdaderamente el sexo se define por muchos elementos como la genitalidad, como los cromosomas, como los niveles hormonales, no solo por lo que tienes en las piernas. Hay gente que tiene cromosomas XX y tienen pene. Y entonces esa gente no está en la diversidad. Aquí, ¿cuál es la relevancia? Somos personas que existimos, somos personas que estamos. Y entonces, cuando hablamos, por ejemplo, en una población de 100 millones de habitantes, un estimado sería de unas 30,000 personas, 40,000 personas que tienen características intersexuales, según datos y estadística de la ciencia. Y entonces esas 40,000 personas, ¿dónde están? ¿Qué hacen? ¿A qué se dedican? ¿Lo dicen? ¿Lo saben? Porque ese es un punto brutal en este tema de la diversidad. Yo ¿Sabes que hay? leía una vez, perdón, te Sí. interrumpo, yo leía una vez sobre la intersexualidad que dicen que, como para darle una idea a la gente, que esto es mucho más común y mucho más, pues, normal de lo que nos imaginamos, ¿no? Bueno, normal porque no me gusta mucho usar esa palabra porque qué es normal y qué no es normal, ¿no? Eh, que dicen que hay tantas personas intersexuales como pelirrojas en el ¿Mm? mundo, como para que nos demos una idea. Imagínate la cantidad de gente, ¿no? Y fíjate qué curioso, por ejemplo, estamos hablando de un dismorfismo dentro del genoma que generó que las personas fueran pelirrojas. Y la misma categoría hace que haya personas intersexuales. En algunos países es aspiracional ser pelirrojo. Y entonces ves a todas las chicas, ay, yo me voy a pintar el pelo de rojo porque quiero ser pelirroja. Qué padre sería que fuera de repente aspiracional decir, oye, yo soy inter, ¿no? Ay, órale, qué padre, ¿no? Esas cosas no se hablan. Y eso es, hablamos de la sociedad, en los centros de trabajo, tú decir que perteneces a la diversidad, de repente en algunas empresas se vuelve tabú. Otro de los puntos dentro de este esquema es por qué es tan relevante la participación de la gente LGBT. Bueno, de entrada decíamos que hay países en América Latina que ni siquiera tienen claro cuántas personas de la diversidad hay. Y el tema de la diversidad solo se toca en el mes de junio, cuando es el mes del orgullo y hay una marcha, y hay gente que dice, ay, atrás los gays marchando. A ver, no es la marcha gay. Volvemos al tema de la visibilidad. No somos gays, somos una comunidad LGBT más, por decir y acortar, bueno, todo el acrónimo de la gente queer, de la gente intersexual, asexual, demisexual, pero es el acrónimo general, no somos solo gays. Y esto nos habla justo de esa heteronorma de cómo es, gente gay. A ver, ¿y dónde estamos todos los demás, no? ¿Dónde estamos todas las demás, todas las identidades? Hablando de la parte económica, este es un dato bien relevante, ¿sabes, Angie? Porque decimos, ay, la gente de la diversidad, ¿qué, no? O sea, no, ni son relevantes, son tres gays que salen con su bandera a marchar ahí en las explanadas en su país. Y realmente no. Fíjate que según datos del Banco Mundial, si la gente LGBT del mundo viviera en un solo país, serían la quinta economía mundial, solo detrás de Estados Unidos, China, Japón y Alemania. Entonces, estamos hablando que la gente de la comunidad LGBT
no es poquito, vamos, es mucha la diversidad y esto es un punto bien interesante. Si hablamos de las empresas, a las empresas la mayor parte, pues les interesa la rentabilidad, es un negocio. Finalmente tú pones una empresa para que deje dividendos, para que sea rentable. Bueno, si hablamos de eso, la comunidad LGBT, al ser la quinta economía más grande del mundo, incluso por encima de los países de América Latina, eh, pues bueno, tendría un gran foco de relevancia para todas las empresas enfocar sus esfuerzos en ser empresas inclusivas, en abrir espacios a la diversidad, las instituciones de gobierno finalmente, pues el gobierno se mantiene de los impuestos y algo bien curioso que me pasó, Angie, apenas fui a la marcha que hubo aquí en México y una de las consignas que me llamó mucho la atención fue mismos impuestos, mismos derechos. Y sí es cierto. Yo no puedo decir, oye, yo soy una persona de la diversidad, yo no voy a pagar el impuesto de mi país. No, eres una persona, eres un ciudadano y te toca pagar impuestos. Oye, pero si yo quiero tener acceso a una política, quiero que no me discriminen en las instituciones de gobierno, no sabemos, ¿no? Particularmente hay varios países en América Latina que no tienen ni siquiera la figura de la diversidad marcada en sus códigos penales, en sus leyes federales del trabajo. Y entonces ahí es donde empiezas a ver esas disonancias de, oye, a ver, si yo aporto a mi economía del país con mis impuestos, si yo cumplo en una empresa realizando cualquier actividad que se me encomiende, si yo sumo consumiendo productos de muchas empresas, ¿por qué no tengo visibilidad? ¿Por qué no tengo representación? Ni en campañas de marketing, ni en medios, ni en políticas públicas. Y entonces es ahí donde dices, bueno, ¿ves cómo se hizo relevante? O sea, a ver, si no te importa la parte soft, la parte del valor, de los valores humanos, que hoy en día mucho se debate sobre si somos humanos o no, ¿no? Por ejemplo. Y lo planteo porque particularmente en el caso de las personas trans, luego te dicen, es que los hombres de verdad o las mujeres de verdad, pues también somos personas, somos humanos, somos de verdad, somos personas que existimos, aquí deambulamos de carne y hueso. Y el tema aquí es, esas connotaciones de repente se vuelven pues hasta racistas, ¿no? Yo escuchaba una vez que decían, es que las hembras humanas, es un término terrible, nefasto, se utilizaba en el siglo pasado para referirse a las mujeres de color que eran utilizadas como esclavas, porque de ahí nace la historia, de decir, las mujeres somos solo las que pertenecemos a la burguesía de cierta clase social en cierto país. Oye, pero yo también soy mujer. No, tú eres negra, tú eres esclava. Ah, caray, tú eres una hembra humana. Entonces, ¿cómo toda esta terminología, este discurso empieza a dar realidad? Yo soy partidaria de que lo que no se nombra no existe y por eso es importante dar amplitud a todas las categorías de la diversidad. No solo decir, los gays, la marcha gay, la gente diversa, sino si no nos nombran no existe, porque entonces se abre ese abanico de posibilidades y hasta que tú le das una categoría, se vuelve real. A partir de ahí, pues bueno, ¿qué estamos haciendo en América Latina en materia de legislación de la comunidad LGBTI? Porque aquí es bien interesante, fíjate que cuando analizamos el tema de la comunidad LGBT yo tengo una charla que doy en algunas compañías, en algunas empresas, que hablo de la vida como si fuera un Battle Royale, un juego, porque justamente la vida es como un videojuego donde tienes diferentes condiciones dependiendo de dónde naces y de qué características tienes en el juego. No es lo mismo ser LGBT y nacer en Canadá, o nacer en Inglaterra, o nacer en España, que ser LGBT si naces en Perú, en Ecuador, en Guatemala, por ejemplo. Es como, tampoco sería lo mismo ser LGBT en los Emiratos Árabes, en Afganistán, donde está considerado que es un delito y entonces te pueden agarrar en la calle y, es que es gay y si tienes 4 testigos de que eres gay, que te vieron siendo gay, ¿cómo lo defines que soy gay, no? Te pueden apedrear, te pueden matar o te pueden dar más de 70 latigazos, ¿no? Entonces, rayos, estos paradigmas justo es dependiendo de cada región, dependiendo de cada país, nos afecta diferente el tema de ser LGBT en cuanto a la legislación. Te voy a comentar 3 casos, los más recientes de los que yo me he enterado, los más puntuales de los que he sabido. Primero, uno de los referentes en los temas de LGBT en América es Argentina.
Argentina está haciendo punta de lanza en todas estas iniciativas, padrísimo. Los hermanos argentinos están con todo, acaban de aprobar la ley de cupo laboral trans. O sea, ya te estamos hablando no nada más de toda esa diversidad, sino ya en Argentina nos dimos cuenta que de todo el acrónimo, que hace falta hacer muchas cosas por el acrónimo, la gente trans tiene particularidades porque son esta segregación de toda la población. Y entonces dicen, oye, vamos a legislar porque para que todas las instituciones públicas y privadas tengan al menos el 1% de colaboradores trans en su plantilla. ¡Wow! Te abre la experiencia de la vida porque dices, ok, entonces yo ya estoy hablando de que la ley obliga al gobierno a tener gente trans en sus trabajos y a las iniciativas privadas no las obliga, pero le dice, si tú tienes gente trans en tu empresa, te reduzco impuestos. Ay, oye, pues está padre, entonces traigan gente trans a trabajar, ¿no? Está fenomenal. Esto te abre una pequeña brecha, que es un análisis que hay que partir de aquí hacia adelante en el tema de la inclusión de las personas trans. Volvemos al tema que te decía que hay mucha gente trans que se dedica al sexo servicio o los temas de imagen, moda, estilistas y estas varias actividades. Esto es porque no hay cupos laborales, porque tú vas a pedir trabajo y de entrada, si no coincide tu identidad, si tus papeles no están actualizados, no se puede hacer, bye, o sea, perdiste la oportunidad de tener empleo. La otra, que tengas pase cisgénero, ¿no? Yo, por ejemplo, yo no tengo pase cisgénero, yo siempre lo digo, yo soy una mujer trans, y aunque no lo diga, ¿no? Me escuchas hablar y se oye la vocesota, soy una tipa de 1,90, tengo una complexión robusta, o sea, a mí me ves en la calle, es una mujer trans, ¿no? O sea, difícilmente es europea, ¿no? Tengo toda la facha latina, ¿no? Entonces, yo soy una mujer trans, así tal cual me ves. Hay chicas trans que encajan mucho en el canon de belleza, en el estereotipo de la mujer cisgénero y pueden hacer su vida sin bronca. Para las personas como yo, vale. O sea, por ejemplo, a mí me tocó perder mi empleo cuando yo salí del closet y dije, oigan, yo soy una persona trans. ¿Qué crees? Ya no te requerimos en la empresa, ¿no? Y entonces, esa es una de las particularidades que a mí me tocó. ¿Por qué Lo toco esto con siento. la ley? Sí, es parte de lo que nos toca. De hecho, hasta me decía, ¿no? Seguro ya tienes presupuestado el costo de tu decisión de cambiar, ¿no? Y yo, ¿cómo? O sea, sí, por ejemplo, perder tu empleo. Y diablos, después de esa junta, a las 2 semanas me dicen que ya no se requiere mi puesto, ¿no? ¿Por qué hablo de esto? Porque justo cuando concatenamos con lo que tocábamos hace unos minutos sobre ejecutivas trans en el contexto organizacional, no las hay. Y entonces, ¿qué pasa si yo en Argentina, donde ya tengo una ley que me obliga o que me dice, si quieres, puedes pasarle y es muy buena onda, te ayuda? Y yo digo, oye, yo quiero un director financiero o directora, pero que sea trans y que tenga 5 años como director, directora, que hable inglés, que hable chino y de preferencia experiencia internacional y una maestría en administración de negocios. No lo hay, no lo va a haber. No lo vas a encontrar. Seguramente va a ser algo súper titánico, súper difícil encontrar a alguien trans con ese perfil, porque ahora ya tienes empresas que abren cupos laborales. Sí, pero ahora tienes poblaciones trans que no te cubren los perfiles, porque la mayoría de... Claro, ¿En qué momento de tu vida haces la transición? Porque si la haces a los 14, a los 15, tu familia te apoya, tienes los recursos porque eres una familia de clase media para arriba para hacer un tratamiento de reemplazo hormonal, podrás tener una adultez relativamente dentro del estándar. Pero entonces, si tú transicionas, como yo, a los 28, a los 30, es un suicidio profesional, porque entonces de tú ser un ejecutivo, de tú ser alguien relevante en las organizaciones, de repente ya no encuentras empleo. Entonces, tiene que ver mucho, o sea, sí hay una legislación, está padre, pero falta el tema cultural de cómo se soporta y cómo se desarrolla. En Chile, quería preguntarte algo antes de seguir con Chile, y es que, o sea, lamentablemente yo he escuchado cosas tipo a las personas trans les gusta dedicarse a lo que usualmente se dedican, que sabemos que es la belleza o temas de prostitución, y, o sea, a mí no me cabe en la cabeza que alguien piense que todo un colectivo a nivel mundial le guste dedicarse a lo mismo y la gente no entiende que esto es porque vivimos en una sociedad que no da otro tipo de oportunidades.
Entonces, como que comencemos a mirar de ahí y claro, bueno, quería hacer un comentario y preguntarte tu opinión acerca de lo de la ley en Argentina, que me parece súper chévere. Yo he seguido como bastante en Twitter gente que habla sobre esto y también gente que dice como que, pues que ahora las empresas, digamos, claro, esto es un paso y siento que es un paso grande y pequeño a la vez, Ujú, porque vamos a ver si, o puede que hayan situaciones en donde las empresas comiencen a contratar gente trans precisamente porque, o sea, que la única finalidad o la primera finalidad sea que se quieren ahorrar unos pesos en cuanto, o un dinero pues en cuanto a los impuestos, más no que sea por una convicción de diversidad. Entonces, como que también hay esta crítica que yo entiendo que es cierto, pero, y quiero que tú me corrijas si yo estoy equivocada, yo pienso que igual puede ser al principio así que la gente lo haga con las intenciones que no sean, pero igual pienso que es válido y pienso que va a ayudar a un proceso que tal vez se va a demorar años o décadas de que alcancemos esa igualdad, porque si no, ¿cómo llegamos a esa igualdad que requerimos, no? Entonces, claro, ahora las empresas, lo que tú dices, no hay gente que llene esos cargos, pero de pronto esto va a conllevar a que abran las instituciones educativas más posibilidades para las personas diversas. No sé, es mi opinión. Quisiera saber cómo, si estoy equivocada o si, o qué piensas tú al respecto. no, gracias, Angie. De hecho, abres el tema de una manera fenomenal porque tocas un punto que a mí me hace mucha resonancia. Yo siempre digo que cuando tenemos la oportunidad de acceder a algo, es un derecho. Y entonces, cuando tú encuentras a las personas trans que no tienen acceso a un trabajo digno, se les está negando un derecho. La obligación social, la obligación legislativa es garantizar que todos los ciudadanos y todas las personas de un determinado país tengan acceso a este mismo derecho. Por ello legislan este tema de la comunidad trans. ¿Cuál es la complicación? Sí, pudiera ser que haya empresas que lo malversen y digan, por ahorrarme parte de los impuestos, vamos a controlar, tráiganse toda la horda de gente trans, ¿no? Eh, sí puede pasar, pero es como cuando legislamos a favor del aborto, ¿no? Es un tema súper controversial y hay quien dice, solo el aborto en casos de violación, solo el aborto en casos... A ver, vamos a entrar en una disyuntiva. El tema diríamos, bueno, legalicen el aborto. Habrá gente que lo haga porque es su decisión, es su convicción, porque le violaron, porque está viviendo en una situación que no es conveniente ni para ella ni para el nacimiento de un bebé, y habrá gente que lo haga por malversarlo, ¿no? Pero entonces, eso ya es a criterio del individuo. Al menos la Claro. legislación de lo que se está encargando es decir, el derecho es para todos. O sea, ya quien en su individualidad lo malverse y haga mal uso, bueno, pero ya abrí la posibilidad, porque hay casos en los que, historias del terror que todo el mundo sabe, siempre decimos, ay, es que estas señoras que se embarazan y no se cuidan y no tienen precaución y ya quieren ir a abortar. O sea, sí, seguro hay un sector de población que le pasa eso, ¿no? Pero te puedo garantizar que son más las personas que se encuentran en situación de desinformación, en acceso nulo a sistemas de salud, están en relaciones súper controladoras machistas. Es como el tema del VIH, ¿no? Yo veía una estadística aquí en México, más del 98% de casos de contagio entre mujeres son porque el marido se los contagió. Y entonces es así de, rayos, ve qué complicado, porque entonces en una sociedad donde hay una heteronorma, donde es tradicional, machista, tú le dices a tu marido, oye, pero ponte un preservativo. Ay, pues con quién has de andar, es que qué va a pasar, es que no se siente igual, es que me aprieta, es que mil cosas. Entonces, bueno, lo que hace esta ley es garantizar que haya acceso de las mismas condiciones para todos. ¿Por qué aquí lo planteo? Fíjate que yo creo que el deber ser sería que estas situaciones nazcan de lo social y después permeen en la legislación, que la ley responda a un fenómeno social, que las instituciones respondan a un fenómeno social. El tema es que no siempre pasa así, porque ya nos dimos cuenta que cuando alguien abiertamente apoya la diversidad, se le critica, se le ataca, y la legislación ya dijo, bueno, a ver, yo lo hago. La mayoría de los fenómenos interesantes en la sociedad han ocurrido así, no de lo social a la institución, a la legislación, sino primero se legisla o primero se hace
y luego se institucionaliza. Esto me lleva a lo de Chile. ¿Por qué? ¿Por qué puse Chile el caso interesante? Porque apenas el mes pasado hicieron una campaña, más de 30 empresas de las más grandes en Chile, donde los empresarios le manifestaban a favor del matrimonio igualitario. Y es ahí donde volvemos a ver este fenómeno donde las instituciones presionan para que lo social ceda. Porque ya nos dimos cuenta que en esta sociedad hay quien apoya, quien ignora y quien está totalmente en contra. Pero las instituciones privadas, aquí en este caso en Chile, dijeron, oye, yo sí quiero apoyar el matrimonio igualitario, las personas somos iguales, legislen a que este tema suceda. Y entonces tú de repente que vas a comprar a un Walmart, ay, oye, pues si Walmart apoya a los gays, ¿no? Otra vez. Dices, bueno, ya al menos están hablando del tema, ¿no? En lo social, alguien que se rechaza a ello, ya de repente empiezas a ver que en tu marca de preferencia, en tu canal de predilección, en tu programa de Netflix, ya empiezan a hablar de la diversidad. Entonces, es como un vaivén, es como hacia dónde va. Yo creo que es algo muy fenomenal el que esta ley esté aplicada en Argentina. Falta seguir haciendo un empuje en cuanto a la parte social, que la gente se haga consciente, que la gente deje la ignorancia. Yo siempre utilizo este concepto que de repente está mal versado en los países de habla hispana. Es que eres ignorante y se toma de forma peyorativa. No, yo manejo la ignorancia en dos vertientes. Una, cuando lo ignoras porque no lo conoces, y la otra cuando lo ignoras porque decides no conocerlo, porque puedes ignorar que existe la diversidad porque nadie te ha hablado que es la diversidad, que hay personas lesbianas, gays, bi, trans, o puedes ser ignorante porque decides querer omitir a esta parte de la diversidad. El chiste está en que si somos ignorantes, tengamos la capacidad de reconocerte, oye, yo no lo sé, pero pues a ver, platícame, ¿no? Y te puedo decir, yo fui ignorante muchos años, a mí me dicen, Yo oye, ¿por qué saliste? también. Sí, sí. O sea, a mí me dicen, ¿por qué saliste del closet a los 28 o a los 30? Digo a los 28, 30 porque en mi casa salía a los 28 y en la vida pública, en el trabajo, salía a los 30, ¿no? Y yo les digo, justo por eso, porque soy una persona muy ignorante, ignoro muchas cosas, pero ignoraba particularmente el tema de la diversidad. Toda la vida yo me cuestionaba, yo decía, ¿yo quién soy? ¿Por qué soy así, no? Y yo decía, a lo mejor soy gay. Y decía, pero a ver, pues, a los gays les gustan los hombres y a mí no me gustan los hombres. O sea, yo soy una mujer, pero no me gustan los hombres. Y siempre fue esa duda y ese tema, me puse a investigar muchos años y decía, bueno, pues a lo mejor lo que yo tengo es una filia o estoy obsesionada con algo, ¿no? No sé. Hasta que de repente en algún momento buscando en internet, porque aparte en español no hay mucha información, ya de en los últimos 3, 4 años ya hay mucho, pero hace 5 años no había nada, ¿no? Y de repente encuentro el término de ser una persona transgénero. Y yo decía, ay, en la torre, pues, ¿qué no son los transvestis? Son diferentes. Y yo decía, ay, es que a mí me aterra la idea de ser transvesti. Yo no quiero ser un hombre que se disfraza de mujer. O sea, fíjate todos los prejuicios y paradigmas que uno trae. Cuando empiezo a investigar, digo, a ver, transgénero, persona que no se identifica con el género que se le asignó al nacer. Yo soy eso, órale. Y empiezas a salir del closet. Entonces, soy una persona que hoy en día sigo ignorando muchas cosas, pero en su momento lo ignoraba. Imagínate si estas opciones de diversidad, de información, de acceso a las cosas, nos las explicaran desde el colegio, que te dieran una clase, porque aparte está súper malversado. No les hablen del sexo a los niños porque Tabú. se pervierten. No, al contrario, qué bueno que se les hable de diversidad sexual a los chavitos en las escuelas, porque así previenes temas de abuso, temas de acoso, temas de violencia en el hogar, Suicidio. suicidio. O sea, cuántas personas que no pueden salir del closet empiezan con ideación suicida, perdón, a autolastimarse por el tema de, es que no me acepto, no sé quién soy. Pues sí, porque nadie te ha dicho quién eres, ¿no? Y entonces empiezas a abrir este panorama y dices, ok, si a mí a los 10 años me hubieran dicho que había diversidad, que no solo hay hombres y mujeres, que no tengo que ser el macho pecho peludo, que grita, que la testosterona, y que podía ser siempre la chica que yo siempre he sido, pues hubiera tenido a lo mejor una vida diferente, ¿no? Pero entonces de esto hablamos, de justo este soporte social que se requiere para que las políticas que estén implementando los gobiernos tengan cabida y funcionen. Por ejemplo, aquí en México es una fiesta porque algunos estados
legislan algunas cosas y otros deciden no legislarlas, y hay unas iniciativas que sí son globales en todo el país. Lo más reciente que ha ocurrido es que en estos días, hace menos de una semana, se aprobó la ley LGBT en la Ciudad de México, en la capital. Y eso está padre, porque pues, aunque no dice nada la ley, porque realmente no dice nada, solo se enfoca en el tema de que ya debe de tomarse en consideración que hay personas LGBT y garantizarse sus derechos. O sea, es como de, oigan, hay una ley que dice que sí existen. ¿En qué condiciones? ¿Cómo? Todas las puntualidades no vienen, ¿no? O sea, eso ya es una segunda instancia, pero dices, bueno, ya al menos alguien ya está hablando de que sí existimos las personas diversas. Y recientemente se aprobó el matrimonio igualitario en algunos estados del norte del país. Con ello ya estamos por ahí arriba de los 20 estados donde es válido que te puedas casar con la persona que amas, sin importar el género o el sexo que aparezca en tu acta de nacimiento. Entonces, eso es lo que está ocurriendo ahorita en América Latina. La pregunta que nos podría hacer a la audiencia, que nos podría hacer a la gente que nos escucha, que nos ve, la gente de las empresas, bueno, ¿y yo qué hago, no? ¿Cómo contribuyo para que mi empresa sea más inclusiva? Híjole, aquí entra el tema mucho de justo las empresas, ¿no? Eh, Hay empresas especializadas en dar certificaciones para ser una empresa inclusiva LGBT. Y está padre, porque entonces tú como empresario puedes galardonarte y decir, ah, es que soy una empresa LGBT, soy el mejor lugar para trabajar para la comunidad LGBT. O sea, sí está padre el distintivo, pero justo como decíamos, que no quede en el ego de la empresa de decir, tengo otro distintivo más, como un great place to work, sino que verdaderamente se viva, que se viva en el piso de venta, en los pasillos, en las oficinas, en la planta de producción, que la gente verdaderamente entienda la diversidad, que sea respetuosa con sus clientes, con sus proveedores, con sus pares. Y eso no te lo da nada más tener un certificado, ¿no? A mí muchas veces me dicen, oye, ¿qué opinas de las certificaciones de empresas? Son buenísimas, pero a veces eso se queda en el papel. ¿Cuántas veces no hemos entrado a una compañía y atrás de recepción están unos cuadros enormes que te dicen misión, visión, valores, ser una empresa de vanguardia en América Latina? Ajá. Y de repente nadie te saluda, te discriminan, te rechazan y dices, bueno, ¿dónde está tu vanguardia? ¿No? ¿Dónde está tu progreso? Entonces, de repente es esto, generar estos cambios culturales. ¿Cómo se llevan? Punto número uno, comunicación. Una organización, una empresa no va a lograr ser inclusiva si no comunica. Y esa comunicación es necesario que la tenga que revisar o tenga que participar alguien de la diversidad. Si de por sí la diversidad es compleja y se vuelve compleja porque hay que nombrar todas las situaciones, alguien que no es de la diversidad no lo entiende, no lo vive, no lo sabe. Y entonces de repente cuando hablas de lenguaje inclusivo, por ejemplo, te dicen, ay, ¿eso qué es? Se deforma el lenguaje. La Real Academia del Español dice que eso no existe. A ver, el lenguaje es un tema dinámico. La Real Academia del Español está para dar testimonio y registro de lo que ocurre en el lenguaje. No al revés, no es para que nos diga qué se hace o qué no se hace. Y entonces resulta que en inglés el lenguaje inclusivo es más cotidiano porque no se oye tan raro a nuestros oídos. En América Latina, países hispanohablantes, de repente hablar con la terminación E en algunos adjetivos es como de, ay, es que se oye feo, ay, es que eso que, justamente, volvemos a hablar comunicación, porque visibilizas, porque si tú no eres hombre y no eres mujer porque eres una persona intersexual o una persona no binaria, no te pueden nombrar con hombres y mujeres, te tienen que nombrar de otra forma. Y las letras que nuestro alfabeto indican género, la generalidad es que la A es para mujeres, la O es para hombres, nos queda la I y la E. Entonces se está optando por usar la E. Desde esos temas, de explicar a la gente el todes. Ay, es que estamos hablando como gente tonta. No es que hables como gente tonta, estamos hablando como gente que incluye otras realidades, otras personas que no son iguales a nosotros y que sí son iguales. Ese es el tema, que tengamos claridad y entendamos que todos somos diferentes, pero todos somos personas y entonces tenemos acceso a los mismos derechos. Segundo paso de qué debe ser una empresa muy ágil, capacitar a la gente. No hay de otra. O sea, así como buscamos en infinidad de
programas, ay, yo quiero un curso de liderazgo para mi gente, yo quiero un curso de administración del tiempo, de trabajo en equipo. Deberíamos de tener cursos en las empresas de diversidad e inclusión para trabajar con nuestros pares. Hay una encuesta, la encuesta latinoamericana de diversidad, que hizo una consultora en Argentina, Nodos, y que participaron muchos países de América Latina, donde decía que mayoritariamente las agresiones laborales a la gente de la comunidad son hechas por el compañero de al lado o por el jefe. Y entonces, tú ser de la diversidad, pues no estás en un lugar seguro donde pasas gran parte del día, que es tu trabajo, porque tu compañero de al lado o tu jefe te están molestando y te están discriminando. Entonces, capacitar a la gente es fundamental, tanto para el trato con el de al lado como con el cliente. ¿Cuántas veces no te ha pasado, Angie, a la audiencia, que eres persona diversa y vas a requerir un servicio y te encuentras 1000 brechas porque la gente no sabe cómo darte una atención? A mí me ha pasado, por ejemplo, que vas de repente de vacaciones, te vas a hospedar y pides una habitación para ti, para tu pareja. Mi pareja es una mujer cis, y entonces nos ven entrar y la recepcionista se espanta, ¿no? Ay, veo que tienen una sola habitación, creo que cometimos un error, les doy 2 habitaciones separadas, o sea, hacen el énfasis en separadas, ¿no? Porque, o sea, juntas no pueden ir. Y entonces es así como de, no, o sea, es mi pareja. Ah, perdón, señor. O sea, soy señor porque estoy con una mujer, ¿no? Y tengo la voz sota. Entonces, fíjate cómo un solo discurso de 30 segundos ya te habla de un montón de paradigmas que se tienen que trabajar, ¿no? ¿Cuántas veces yo he ido a comprarme ropa y de repente cuando voy al probador me dicen, no, caballero, no puedo pasar a probárselo aquí, este es para damas? O sea, y no estás viendo las boobies, no estás viendo el cabello, o, bueno, a ver, mujer trans, ¿puedo pasar? No, es que por políticas usted no puede pasar. O ir al gimnasio, 1000 cosas, ¿no? Que no te permiten entrar a un probador, un vestidor o un baño. Entonces, justo de eso se trata. Si estamos hablando que la gente de la diversidad es la quinta economía en el mundo y en tu empresa no capacitas a que tu gente dé una atención correcta a este fuerte capital que está dejando ingresos y dividendos en tu compañía, pues estamos haciendo las cosas mal. ¿Por qué te puedo decir que, por ejemplo, cuando a mí me tratan mal en un establecimiento, en una cadena, yo decido no volver a comprar ahí? Y hay un dato que lanzaba la Federación Mexicana de Diversidad Sexual, bueno, de la comunidad LGBT, que el 60% de la gente de la diversidad preferimos adquirir productos en empresas que sepamos que son LGBT friendly. Entonces, esa es una realidad. Si yo sé que es una empresa que me discrimina y que hablan cantidades horribles de cosas de la gente de la diversidad, pues no le voy a ir a dar mi dinero. Entonces, eso es lo que se puede hacer, comunicar, capacitar. Y la tercera, vivir la diversidad, vivirla como aliados. Yo siempre digo en las pláticas que tengo con la gente es, ser aliado no te hace gay, porque es el mayor miedo de las personas, ¿no? Ay, es que si yo apoyo a los gays me hago gay. Pues no se contagia, ¿eh? O sea, tampoco es que funcione así, pues yo viví toda la vida en un ambiente heterosexual y no me hice heterosexual, ni me hice machote, ¿no? O sea, pues veme. Entonces, esas cosas no se contagian, no es un virus. Entonces, el apoyar a la gente de la diversidad es algo que es meritorio, que es necesario hacer, porque al final me lleva a la reflexión final de esta charla, de esta plática. Los derechos de las personas no deberían ser tema de discusión. Cuando hablamos de los derechos a vivir, los derechos a trabajar, no deberían de ser un tema que estuviera sujeto a discusión, evaluación. Y una frase que decía mi hija, porque eso me encanta, el otro día platicaba con ella y me dice que platicaba con X persona y le decía, es que yo no entiendo a esa gente de los gays. Y ella le contestó algo muy padre que a mí me hizo mucha resonancia. Le dijo, no importa si no lo entiendes o no compartes a la gente de la diversidad, pero es tu obligación respetarlo. Y entonces, eso es algo fenomenal. Ella tiene 18 años, ¿no? Y justo vemos cómo estas generaciones más recientes tienen más apertura a la diversidad. Y justo nos hablan de esto, a ver, o sea, no importa si no lo entiendes, respeta. Y respetar, no tendríamos por qué estar hablando de esto si todos nos formamos y nos educamos con respeto. Entonces, creo que de eso va, creo que de eso se trata, que en las organizaciones se abran espacios, que las políticas, ya sea que vengan de instituciones del gobierno, que se legisle a favor,
pues qué padre, hay que sumar para que estas legislaciones que ya se hicieron rindan frutos. Pero si estás en un país donde no se ha legislado, donde no se hace nada a favor de, pues que nazca entonces dentro de las organizaciones, dentro de las empresas, esa gente que dice, oye, yo soy de recursos humanos. Bueno, recursos humanos son las personas. Oye, en tu sociedad, transmítelo. Seguramente en tu comunidad, seguramente por tu casa conoces a alguien que es de la diversidad. Es una persona más. Solo hay que entender, no hay que juzgar. Ay, es que esos seguros solo van a libertinaje, ¿no? Y van a hacer sus carnavales y confunden a los niños, ¿no? Siempre es el tema, ¿no? Que los niños, las infancias. Pues mejor entonces decidamos dejar de ser ignorantes en el sentido de no saber y no querer ver, porque esa doble ignorancia nos cuesta cupos laborales, nos cuesta vidas, nos cuesta que recientemente en España el tema de Samuel es un tema brutal, es un chico que sale a la calle con su teléfono en una videollamada con sus amigas y unos tipos lo empiezan a golpear porque es gay y lo matan a golpes. Y entonces, eso es lo que nos atiende. En esta semana en México, 3 transfeminicidios. Y entonces yo posteo de repente esto en redes y me dice uno de mis contactos, oye, pero si son, o sea, ¿es porque son trans o solo son muertes y ya? A ver, no se trata de que sean muertes y ya, las personas mueren todo el tiempo, sí, pero a una persona heterosis de la comunidad general. No la matan por agarrar a su pareja en la calle. No la matan porque decide ir a buscar trabajo. No la matan porque le da beso a alguien. No la matan porque va vestido como se cree que es ser una mujer. De eso se trata la diversidad, de incluir a las personas, ya sea dentro de las políticas, dentro de las empresas o dentro de lo social. Eso depende de las personas. ¿Vale? Esa es mi perspectiva, es lo que yo he visto, he aprendido en estos años y pues es lo que tengo para compartirles, Angie. No sé si me quisieras compartir algún comentario. Pues primero que todo decirte que amé tu presentación. De verdad, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Eh, Quería preguntarte, ya veo que lo pones aquí, tus redes, pero bueno, igual esto lo pondré en la descripción del video, la gente que quiera contactarte. Recursos, si tienes de pronto como algún recurso, no sé si haya libros, canales, gente, si tú haces asesorías, de pronto de la gente que nos está eh, escuchando y viendo y que quieran tener más conocimiento para implementar todas estas cosas eh, en la sociedad y en las diferentes áreas. ¿Hay alguna recomendación que tengas en cuanto a recursos? Sí, mira, como te decía, literatura hoy en día hay muy poca en español. Es complicado y de repente es un tanto alejado, ¿no? Porque pues la literatura que te encuentras generalmente es de Argentina y pues bueno, la realidad de Argentina es que ellos van un poquito mucho adelantados a todos los demás países de América Latina. Entonces, pues bueno, ¿cuáles son los canales que yo recomiendo? Particularmente tengo dos formas de llegar a la gente. Uno, como yo me dedico a la parte de la consultoría y a la parte de asesorar empresas, yo tengo un modelo de trabajo para las empresas que decidan implementar este tipo de políticas, de perspectivas, desde conferencias, cursos, campañas de comunicación, y es un programa que yo le hago llegar a las empresas. ¿Cómo funciona? De repente en redes me buscan en LinkedIn, ¿no? Ay, Nicté, oye, qué padre, vemos que tú haces todas estas cosas del arco iris, ¿no? A ver, dinos qué haces y cuánto cuesta, ¿no? Y pues bueno, es toda la labor. No lo trabajo yo sola. Finalmente, yo tengo una empresa que se dedica a toda la consultoría de recursos humanos y hay un equipo que trabaja conmigo desde diseñadores pedagogos, locutores, programadores, gráficos, psicólogos. Y pues bueno, con mucho orgullo decir que esta compañía es LGBT friendly, la mayoría son personas de la diversidad o aliados en su totalidad de la comunidad. SCP Asesores es mi compañía. Y pues bueno, hemos tenido oportunidad de trabajar con gente muy bonita en Panamá, en Brasil, en Perú, aquí en México. Entonces nos ha ido muy padre.
Y esa es una opción para las empresas, ¿no? Que digan, oye, yo quiero hacer algo. Y para la gente en común, el cotidiano, yo generalmente difundo mucha de la información en LinkedIn, que es mi red como más profesional, donde me enfoco a subir artículos, donde hago análisis, donde escribo algunos textos. Y tengo un blog en Facebook, donde ya es un poco más para el cotidiano, para si no lo quieres ver tan organizacional, con temas tan empresariales, es el otro canal. También tengo por ahí mi canal de YouTube, que no soy muy activa, luego no tengo la verdad tiempo, pero intento subir al menos un video cada 15 días, a una vez al mes, donde explico muchos de estos temas. De repente hablo justo desde esta perspectiva para el cotidiano de las personas. Esa persona que anda de a pie en la calle caminando y de repente dice, oye, bueno, a ver, ¿qué onda con esta gente de la diversidad, no? No necesariamente es ejecutivo que trabaja en recursos humanos, que quiere implementar en su empresa esto, sino ese Juan, Pedro y Luis que van caminando en la calle y que dicen, oye, bueno, quiero aprender, quiero dejar de ignorar. Entonces, por ahí van esos medios de difusión. Nicté, muchísimas, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu dedicación, por tu presentación, todo. Me encanta. Estoy muy contenta. No, muchas gracias a ti, Angie. A mí me encanta poder seguir participando en este tipo de foros. Platicar y hablar de estos temas es, creo que, parte relevante y es de lo que nos suma, ¿no? Finalmente tenemos que seguir avanzando en estos temas de inclusión. Hay mucho trabajo por hacer y, pues bueno, aportar un granito de arena a todos nos va a ayudar a lograr un mejor lugar para las generaciones que vienen. Claro que sí. Que tengas un lindo día. Gracias, cuídate. Chao. Bye.